Hola, ¿cómo están? Empezamos con un nuevo tema. En esta ocasión lo que vamos a ver es la tabla periódica de los elementos. Entonces, recordando algunos de los conceptos que vimos anteriormente, nosotros teníamos que las sustancias las podíamos dividir en elementos y compuestos. En particular, lo que eran los elementos eran las sustancias que nosotros no podíamos separar en otras más sencillas a través de medios químicos, ¿sí? Y obviamente los compuestos son los que se forman de la unión de los elementos. Tenemos en la tabla periódica identificado hasta el momento 118 elementos, de los cuales la mayoría se encuentra presente de manera natural en la Tierra, o sea, tanto en lo que sería la corteza terrestre como la atmósfera, y los otros elementos restantes se obtuvieron a través de procesos nucleares. Y acá ya está involucrada la mano del hombre y la tecnología en la creación de los mismos. Entonces, para empezar a ver qué es lo que nos rodea desde el punto de vista químico y qué tipo de elementos son los que nosotros vamos a estudiar, vamos a empezar viendo en estos gráficos la composición de la corteza terrestre y del cuerpo humano con respecto a los elementos. Fíjense que dentro de la corteza terrestre nosotros vamos a tener al oxígeno, al silicio, al aluminio, al hierro y al calcio, junto con el magnesio, como los elementos principales que componen la corteza terrestre. Mientras que en el cuerpo humano vamos a tener al oxígeno, al carbono y al hidrógeno, y el resto ya va a estar presente en menor proporción. Fíjense también cómo cambia la proporción, o sea, el porcentaje que compone los distintos sistemas, en este caso, ¿sí? La corteza terrestre y el cuerpo humano. Lo que se puede ver que en ambos el oxígeno es el principal, después el resto cambia bastante. Vemos que en cada sistema hay una composición distinta. Si nos fijamos en el cuadro que tenemos abajo a la izquierda, vamos a ver el análisis más exhaustivo de lo que es la composición de los elementos que componen el cuerpo humano. Vamos a tener listados los mismos que en el gráfico de torta ahí, y vamos también a poder ver lo que se conocen como microelementos o micronutrientes, que van a ser elementos presentes en el cuerpo humano en una proporción menor, pero con una importancia muy característica, ya que van a servir de cofactores para enzimas y van a estar relacionados a procesos biológicos determinantes, como podríamos nombrar en este caso el yodo asociado a lo que es la producción de hormonas tiroideas, o podríamos también hablar del hierro, que se relaciona con una enzima, la hemoglobina, que está asociada a lo que es el transporte de oxígeno en sangre. Si bien en este caso no tienen una relevancia grande en cuanto a la cantidad o al porcentaje que representan, sí son muy importantes en su función. Mientras que los que están representados en mayor proporción, como oxígeno, carbono o hidrógeno, muchas veces están asociados a componentes que forman parte de estructuras, ¿sí? Por eso están en mayor proporción. Al analizar estos dos sistemas, el de la corteza terrestre como el del cuerpo humano, se evidencia la presencia de distintos elementos. Todos estos elementos que se fueron investigando, descubriendo y constatando su presencia, sus propiedades, sus características, cómo se combinaban con otros elementos, en qué estados aparecían, qué estados de agregación aparecían, qué tipos de compuestos formaban, ¿sí? O sea, toda esta información que se fue obteniendo necesitaba de algún modo una forma en que estuviese disponible de manera ordenada, respondiendo a
lo que eran las características de cada uno de estos elementos y que además los pudiese agrupar a los elementos que tuvieran características similares. Todo esto lo que condujo es digamos, al desarrollo de lo que se conoce como la tabla periódica. ¿Sí? O sea, originalmente empezó siendo una tabla más rudimentaria hasta llegar a la conformación actual que tiene la tabla periódica. Entonces, hablando un poco de lo que fue el desarrollo de la tabla periódica, inicialmente los químicos no tenían conocimiento de lo que eran las partículas subatómicas, apenas empezaban a esbozar una definición de átomo y cuál era su comportamiento, como habíamos visto anteriormente con los postulados de Dalton. Entonces, el dato que utilizaban más frecuentemente en ese momento eran las masas atómicas. En 1864, Newland lo que propone, al haber, digamos, acomodado u ordenado los elementos que se conocían en base a su masa atómica, que cuando él los ordenaba veía que se repetían propiedades semejantes cada 8 elementos, ¿sí? O sea, cada octavo elemento tenía propiedad similar al primero. Entonces, lo que denominó o lo que, digamos, postuló es lo que se llamó como la ley de las octavas. Luego, más adelante en el tiempo, en 1869, unos años después, los químicos Dmitri Mendeleev por un lado y Meyer por el otro, digamos, de manera aislada, propusieron otra manera, ¿sí?, de disponer los elementos también en una tabla, pero atendiendo no tanto a las masas atómicas, sino a las propiedades periódicas que tenían, ¿sí? Digamos, tanto propiedades físicas como propiedades químicas, que se repetían de manera periódica. Entonces los agruparon en base a esas características, o sea, no solo acomodándolos por masas atómicas. Esta nueva forma de presentar a los elementos en esta nueva organización, lo que hizo fue superar lo propuesto inicialmente por Newlands en dos aspectos fundamentales. Primero, que pudo agrupar los elementos de manera más exacta de acuerdo a sus propiedades, ¿sí? O sea, que los elementos quedaban agrupados de una manera donde las propiedades que compartían eran más parecidas. Y también lo que hizo posible es la predicción de propiedades de elementos que aún no se descubrían, porque, digamos, la primera organización, la de Newlands, no consideraba si es que había algún espacio que no estaba cubierto por algún elemento que no había sido descubierto todavía. Entonces, lo que hacía era poner uno atrás de otro por, como habíamos dicho, sus masas atómicas. Entonces, si en algún espacio había un elemento que no estaba aún descubierto, quedaba ocupado por un elemento que no le correspondía, por lo tanto no tenía las mismas propiedades. Incluso la ley de las octavas que había propuesto en su momento no se cumplía más allá de lo que es el elemento calcio. Por lo tanto, como ley no era buena porque, digamos, no se cumplía en todos los casos. Entonces, lo que podemos ver acá abajo en este cuadro es a lo que se llamó el ECA aluminio, ¿sí?, que sería el primer elemento por debajo del aluminio, que el ECA aluminio era una predicción, no se lo había aislado, pero en base a la tabla periódica que había propuesto Mendeleev, podía predecir, que esa es otra de las características positivas que tuvo la disposición o la organización que propuso Mendeleev. Entonces, estas fueron las propiedades que predijo para el ECA aluminio Mendeleev, que cuando efectivamente ese elemento se puede aislar y estudiar sus propiedades, fíjense que son muy
aproximadas a las que se habían predicho cuando todavía no se había podido aislar el elemento, ¿sí? Casi que la única que está más desviada de lo que fue la predicción es la masa atómica, pero igualmente también hay que ponerse en contexto, faltaba conocimiento. Pensemos que, como les dije anteriormente, todavía no se hablaba de las partículas subatómicas, el conocimiento que se tenía del átomo era mucho más rudimentario y toda la cuestión asociada a la instrumentación. No había un gran avance tecnológico aún como para tener instrumentos que pudieran medir o estudiar lo que eran estas estructuras muy pequeñas de los elementos. De todas maneras, a pesar de que esta disposición nueva que proponía Mendeleev había avanzado mucho con respecto a la anterior de Newland, todavía existían ciertas incongruencias en la distribución. Por citar alguna, podemos tomar la siguiente. Nosotros tenemos que la masa atómica del argón es de 39,95 UMAS y la del potasio es de 39,10 UMAS. Por lo tanto, nosotros tenemos que la masa atómica del argón es mayor que la del potasio. Esto lo que iba a hacer es que se encontrase el argón después que el potasio. Cuando nosotros en la tabla, digamos, que tenemos ahora, la tabla actual, es al revés, tenemos primero al argón y después al potasio. Claramente lo que estaba pasando es que no se estaba teniendo en consideración alguna propiedad que no fuese la masa atómica para explicar la posición que debían ocupar estos dos elementos. Primero porque las características del argón ya vamos a ver más adelante, el argón es un gas poco reactivo y el potasio es un metal, ¿sí?, sólido muy reactivo. Entonces, eso hacía que no pudiesen estar ubicados, o sea, como que las propiedades que tenían no estaban en consonancia con el resto de los elementos que estaban ubicados ahí. ¿Por qué sucedía esto? Bueno, el tema es que las propiedades que explicaban por qué había que acomodarlo de otra manera eran desconocidas en esa época por Mendeleev y estaban relacionados con lo que nosotros vimos anteriormente, que es el número atómico. ¿Sí? El número atómico es, recordemos, es la cantidad de protones que tiene un elemento. Entonces, al desconocerlo, no podían darle explicación y al solo acomodarlo en base a las masas atómicas crecientes, les quedaban estas incoherencias dentro de la tabla. Más adelante, cuando sí se supo, o sea, cuando ya sí se pudo esclarecer cómo estaba compuesto el átomo internamente y se supo de la existencia de los protones y se determinó el número atómico, lo que se vio es que el número atómico del argón es 18 y el del potasio es 19. Por lo tanto, el potasio tiene que estar después del argón, porque la tabla periódica moderna lo que hace es organizar a los elementos por número atómico creciente. Recordemos que el número atómico, habíamos dicho que era criterio de identidad, o sea, ¿qué es lo que o sea, el número atómico, la cantidad de protones me dice que un átomo es de determinado elemento. ¿Sí? En este caso, los átomos que tienen 18 protones van a ser átomos de argón, mientras que el átomo que tiene 19 protones va a ser de potasio. El criterio para organizar los elementos en la tabla periódica en la actualidad es por número atómico. Entonces, fíjense, si es por número atómico, primero vamos a tener el argón con 18 y después el potasio con 19, mientras que anteriormente se hacía por la masa atómica. Entonces, la masa atómica hacía que primero tengamos al potasio y después tengamos al argón.
esto demuestra que a medida que se va avanzando en el conocimiento, se va perfeccionando digamos, el entendimiento de un determinado tema. Entonces, lo que vamos a ver en este gráfico es la organización de lo que es la tabla periódica moderna. Como les decía, van a estar organizados los elementos por número atómico creciente. Si pueden ver, van a tener el primero, el hidrógeno, acá está el número atómico, con 1, con 2, el litio con 3, el berilio con 4, y así sucesivamente. Si ustedes van viendo, van a estar acomodados uno atrás del otro por número atómico creciente. Esto después va a llevar a que, debido a las propiedades que va teniendo cada uno de estos elementos, los podamos dividir por grupos o por períodos. Grupo, si ustedes se fijan, van a ser las columnas. Y estos son los grupos dentro de la tabla periódica. ¿Sí? Los grupos van a tener propiedades características. Lo mismo también va a pasar con lo que se conocen como filas. ¿Sí? Las filas van a ser las hileras. Fíjense que nosotros vamos a tener la división de la tabla principalmente en lo que son metales, los que están en verde, que van a ser la mayoría, o sea, nosotros la mayoría de la tabla lo que tenemos son metales. Vamos a tener lo que son los metaloides, ¿sí? Que si ustedes quieren los pueden ver como en esta especie de, ¿sí?, escalerita, los metaloides. Y por último van a tener los no metales, que van a estar, ¿sí?, en esta diagonal, en esta esquina. ¿Sí? Van a ser todos estos, y no olvidarse que siempre tiene características particulares del hidrógeno, que también es un no metal que está colocado en el grupo 1A. Con respecto a los períodos, que habíamos dicho que eran las filas horizontales, vamos a tener que van a estar clasificados del 1 al 8. Esto tiene una explicación, nosotros en este momento no vamos a entrar en esos detalles, pero a modo introductorio que sepan cuáles son los valores que pueden tomar las filas. Y los grupos, fíjense que vamos a tener el grupo 1A, 2A, y acá vamos a tener del 3A al 8A, y en este sector del medio vamos a tener, ¿sí?, lo que serían los grupos B. Acá tenemos A, acá tenemos A y tenemos grupo B. En las tablas periódicas van a encontrar de esta manera cómo se nombran a los grupos, ¿sí?, el sector A y el sector B, y con el número adelante indicando a cuál corresponde. Y también los pueden encontrar con números secuenciales, ¿sí?, como 1, 2, 3, 4, ¿sí?, así hasta llegar a 18. Son dos formas de denominar a los grupos, ¿sí? Pueden usar cualquiera de las dos. Más adelante es importante entender si usan una u otra a qué corresponden. Una aclaración más, fíjense también en este último sector que está como colocado debajo. Eso en realidad lo que tendría que venir es acá donde está este espacio, ¿sí? Este sector tendría que venir a continuación, pero bueno, se pone ahí abajo para que no quede muy grande y extendida toda la tabla periódica, pero entiendan que es la continuación. Al elemento 57 viene el 58 y al 89 viene el 90. ¿Sí? Siguiendo con lo que es la descripción de la tabla periódica y su organización, nosotros vamos a tener algunos grupos de estos de los que yo les nombré anteriormente que tienen nombres
característicos, ¿sí? El grupo 1A, que era el primero, o también lo podemos tener como grupo 1, que incluye los siguientes elementos, es el que vamos a conocer, el grupo 1, como el grupo de los metales alcalinos. Después tenemos el grupo que le sigue, acuérdense que el grupo es la columna, el grupo que le sigue, el 2A o grupo 2, que van a recibir el nombre de alcalino-térreos, el grupo 7A o 17 lo vamos a conocer como halógenos, y por último, el que está al lado, digamos, la columna que está al lado del grupo 17 o 7A, es el que vamos a conocer como gases nobles, gases raros, o también lo podemos encontrar como gases inertes. Como también habíamos visto anteriormente, el número atómico digamos, en un elemento, su estado fundamental, nos indicaba la cantidad de electrones, ¿sí? O sea, nosotros teníamos la misma cantidad de protones que de electrones en el elemento representado en la tabla periódica. Esos electrones van a ser los que determinen las propiedades físicas y químicas que tiene un determinado elemento. Y además, esos electrones van a estar dispuestos alrededor del núcleo de una manera ordenada y de una manera característica. Esa forma en que van a estar dispuestos espacialmente los electrones alrededor del núcleo es lo que nosotros conocemos como configuración electrónica. A modo ilustrativo, acá hay una imagen de qué información ustedes podrían encontrar en un recuadro de la tabla periódica, en este caso correspondiente al hierro. Ustedes van a tener el nombre del elemento, el símbolo químico que lo representa. Acuérdense que lo representábamos con una letra mayúscula o en algunos casos con dos letras, una mayúscula y la siguiente minúscula. Otro tipo de información que nosotros ya conocemos, el número atómico, los estados de oxidación, que esto lo vamos a ver más adelante, que nos va a servir para determinar cómo se forman los compuestos y qué nombre tienen. La configuración electrónica, que por el momento nosotros no vamos a ver la configuración electrónica como tal, sino que estamos haciendo la introducción de un concepto. Por el momento, ustedes esto no les va a decir mucho. Y otro dato importante que vamos a tener es el de la masa atómica relativa, que ya lo habíamos trabajado anteriormente. Y por último, la primera energía de ionización y la electronegatividad, que son conceptos que en breve vamos a estar desarrollando. Estos datos, así como lo estamos viendo para el hierro, los van a tener presentes en la tabla periódica para los distintos elementos y de todos van a poder obtener de ahí. O sea, la tabla periódica es una herramienta con información para después poder predecir cómo estos elementos van a interaccionar entre ellos, con otros, qué tipo de propiedades pueden llegar a tener, cómo se van a combinar, qué tipo de compuestos van a dar. De ahí nosotros vamos a obtener la información para después poder trabajar con los distintos elementos. Entonces, retomando este concepto de la configuración electrónica, los elementos de la tabla periódica también se van a clasificar según el tipo de configuración electrónica que tenga. Entonces vamos a tener lo que son los elementos representativos marcados en gris. Fíjense que son los correspondientes al grupo 1A, 2A y del 3A al 7A. Vamos a tener otro grupo, que es el de los gases nobles, que anteriormente lo habíamos nombrado, los elementos de transición, que son los que están marcados en celeste, los lantánidos y los actínidos, que son las dos filas que están acá apartadas de lo que sería el cuerpo principal de la tabla periódica. Esta clasificación es en base a la configuración electrónica. Como les decía anteriormente, no vamos a todo, o sea, no en este curso, sino que ustedes lo van a ver ya cuando estén dentro de las materias de la carrera,
van a ver la configuración electrónica y van a entender a qué se debe esta clasificación. Por el momento, lo que ustedes tienen que saber es que estos grupos tienen una configuración electrónica determinada y lo que hace es que estén agrupados de la siguiente manera. El zinc, el cadmio y el mercurio, que serían el grupo 12 o 2B, tienen características particulares que los dejan fuera de lo que serían los elementos de transición o lo que serían los elementos representativos. Les había hablado anteriormente de lo que era la configuración electrónica, como la disposición de los electrones alrededor del núcleo en un determinado elemento. Dentro de esos electrones, nosotros vamos a tener los que se conocen como los electrones de valencia, que son los que ocupan el sector energético mayor, ¿sí? En esta disposición, son los que están más expuestos, mientras que los electrones que no están en esta zona son los que se conocen como electrones internos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en lo que era el modelo atómico de Bohr, nosotros teníamos como niveles de energía y los electrones podían ocupar distintos niveles de energía. En el caso de los electrones de valencia, nosotros estamos hablando de los electrones que ocupan el último nivel de energía. El resto de los electrones que componen al átomo van a estar en niveles de energía internos, por lo tanto, eso se los va a conocer como electrones internos. Y los electrones de valencia, por ser los electrones que están en el nivel energético exterior, son los que van a participar de las reacciones químicas, ¿sí? Son los que van a estar involucrados en las reacciones químicas, por lo tanto, en las propiedades químicas de ese elemento y también en las propiedades físicas. Algo que sí podemos saber y tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes están hablando de los elementos representativos, acuérdense que los elementos representativos eran los del grupo 1A, 2A y del 3A al 7A, lo que vamos a tener es que el número de grupo va a coincidir con la cantidad de electrones de valencia que tienen esos elementos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo el grupo 1A, voy a tener que todos los elementos de ese grupo van a tener un electrón de valencia. El grupo 2A, todos los elementos de ese grupo van a tener dos electrones de valencia. Si yo me fuese al grupo 6A, voy a tener que todos los elementos del grupo 6A tienen 6 electrones de valencia. Entonces, esta es la manera en que nosotros podemos ver que la configuración electrónica, en particular la cantidad de electrones de valencia, es lo que hace que agrupemos ciertos elementos justamente en un grupo, porque comparten características. Entonces, estos electrones de valencia, la cantidad que tenga cada elemento, van a dar características parecidas a los elementos que tengan esa configuración electrónica. Otro concepto que vamos a introducir es el de estado fundamental, es la forma natural en la que se presenta un determinado elemento en cuanto a la configuración que tienen sus electrones. Es el nivel de menor, digamos, es el estado de menor energía y es en el que vamos a encontrar al elemento. Volviendo a la representación del átomo bajo el modelo de Bohr, donde teníamos órbitas, lo que vamos a tener nosotros que este estado basal o estado fundamental es el estado natural en que se encuentra un determinado elemento. Suponiendo acá, estamos, si lo queremos ver, como el átomo de hidrógeno, ¿no? Con un protón en el núcleo y un electrón en un nivel de energía. Entonces, si a este estado basal o estado fundamental nosotros le aportamos energía a este electrón,
este electrón lo que va a hacer es pasar a un estado o a un nivel de energía superior, producto de haber incorporado esta energía, por ejemplo, acá en forma de fotón, podría ser en forma de calor, no importa, lo que estamos nosotros haciendo es excitar este electrón, por lo tanto, al darle más energía, lo estamos llevando justamente al estado excitado. Si a este electrón se le deja de aportar energía, va a volver a su estado basal. ¿Sí? Entonces, esto para cuando más adelante hablemos del estado basal de un determinado elemento, es cuando su configuración electrónica está en su estado de menor energía, es decir, en su estado natural. Si nosotros después por algún medio le transferimos energía a ese átomo, vamos a obtener lo que es el estado excitado, donde los electrones van a adquirir energía y van a cambiar su configuración. Una vez que se le retira el estímulo energético, el átomo vuelve a su estado fundamental. En la tabla periódica, obviamente, lo que está representado son los elementos en su estado fundamental. Otra propiedad que nosotros vamos a ver de los elementos en la tabla periódica es lo que se conoce como la energía de ionización. ¿Sí? La energía de ionización es la energía mínima que se necesita para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso, estando en su estado fundamental. ¿Esto qué nos va a dar cuenta? Que si yo necesito mucha energía para remover un electrón, este electrón es muy estable. Por lo tanto, no va a tener tendencia a cederlo. Si la energía de ionización es baja, quiere decir que este electrón que posee no es muy estable en esa posición, entonces con poca energía yo puedo remover ese electrón. Es importante recalcar que la energía de ionización considera al átomo en estado gaseoso. De esta manera lo que evita es o sea, de esta manera lo que se hace es aislar esta tendencia a retener el electrón o a poder ser removido de la influencia de digamos, de los átomos vecinos, quedando solamente esa energía asociada a la estabilidad del electrón que estoy queriendo remover. Y segundo, que estamos hablando de los electrones externos, ¿sí? Estamos hablando de los electrones de la capa de valencia. Y en la figura del centro podemos ver cómo si tenemos un átomo de nitrógeno, aportamos una cantidad de energía, en este caso les está diciendo que es de 118 kilocalorías por mol. Calorías y joules son dos unidades de energía. Joule es del sistema internacional, calorías no. Digamos que se pueden usar ambas. Si queremos respetar el sistema internacional, tendríamos que hablar de kilojoules. Entonces, aportamos energía más el átomo de nitrógeno, lo que obtenemos es el desprendimiento de un electrón, y acuérdense que como nosotros en la tabla periódica teníamos representados a los elementos de manera neutra, si pierde un electrón va a quedar con una carga positiva de más. Por lo tanto, va a formar un catión. Y esta sería la representación gráfica del proceso que estamos nosotros teniendo acá. Obtenemos el catión más un electrón. Otra propiedad periódica que vamos a ver es la afinidad electrónica. Lo que nos va a dar cuenta es del cambio de energía que se da cuando un determinado elemento acepta un electrón y de esta manera forma un anión. Entonces vamos a ver esto que les comenté representado en forma de ecuación. Un elemento X, recuerden que X no es ningún elemento de la tabla periódica, sino que representa a cualquiera. En estado gaseoso, nuevamente, hablamos del estado gaseoso de manera de independizarnos de otras interacciones que se dan entre los átomos y asociar esta energía
solo a la aceptación o a la extracción del electrón que estamos queriendo medir. Entonces, el elemento en estado gaseoso más un electrón para que al aceptar el electrón, lo que nosotros vamos a definir como afinidad electrónica, forma el anión. Acuérdense que el anión es una especie que tiene carga negativa. De manera particular, si quisiésemos ver la afinidad electrónica en el caso del flúor, nosotros tenemos el flúor en estado gaseoso más un electrón, lo que nos va a dar es el ion flúor negativo, es decir, el anión fluoruro. De esta manera es que representamos la afinidad electrónica y este proceso va a estar asociado una cantidad de energía necesaria para que este electrón forme parte de la estructura, en este caso del flúor, y forme el anión. Si bien la definición de afinidad electrónica, como dijimos anteriormente, es la capacidad que tiene un determinado elemento para aceptar un electrón, o más que la capacidad, la variación de energía, es la medición de la variación de energía para que un elemento acepte un electrón, de manera experimental lo que se mide es al revés. Se toma el anión y se calcula cuánta energía es necesaria para sacarle el electrón. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que, si la energía necesaria para sacarle el electrón es muy alta, quiere decir que tiene una gran afinidad electrónica. O sea, la afinidad electrónica es alta, ¿sí? Porque el electrón, o sea, la especie que tiene un electrón de más, es estable. Entonces, como es estable, es muy difícil sacarle el electrón. Si es muy difícil sacarle el electrón, quiere decir que tiene una gran afinidad por él. Mientras que si la energía es baja, ¿sí? Si yo este electrón, o sea, si a esta especie, el fluoruro, yo le logro sacar fácilmente el electrón, quiere decir con poca energía, entonces quiere decir que la afinidad electrónica de ese elemento es baja. Particularmente el flúor responde a esta situación, ¿sí? Tiene una alta energía de ionización, por lo tanto tiene una alta afinidad electrónica. Si quisiésemos ver un ejemplo donde se da esta situación de baja energía y baja afinidad electrónica, podríamos verlo en lo que son los elementos del grupo 1 o 1A, según la nomenclatura que quieran usar para referirse a ellos, como podría ser el sodio. El sodio tiene tendencia a formar cationes positivos, por lo tanto tiene tendencia a perder electrones. La especie sodio negativo, es decir, con un electrón de más, pasa a sodio más un electrón con el aporte de muy poca energía. Por lo tanto, como esta especie yo con poca energía la transformo en esta y le saco el electrón, digo que tiene una baja afinidad electrónica. ¿Sí? Tiene una tendencia a perder los electrones. Fíjense, acá abajo tenemos que las afinidades electrónicas de los metales en general son menores que la de los no metales. El flúor es un no metal y el sodio es un metal. El flúor es particularmente un no metal del grupo 7A o 17. Ese grupo también lo conocemos como halógenos. Y el sodio es un metal del grupo 1 o 1A y que lo conocemos como el grupo de los metales alcalinos. Un último concepto que vamos a trabajar dentro de las propiedades periódicas de los elementos en la tabla es el concepto de la electronegatividad, ¿sí? O sea, la electronegatividad es la capacidad que tiene un determinado átomo de atraer hacia sí los electrones que están involucrados en un enlace químico. Lo que tienen que entender de acá es que
vamos a tener distintos elementos, los átomos de esos elementos se van a combinar entre sí para formar los compuestos. Habíamos visto que teníamos las sustancias divididas en elementos y compuestos. Los elementos se combinan para formar compuestos. Estos compuestos se van a relacionar, digamos, se van a combinar o se van a armar a partir de la interacción de lo que nosotros habíamos denominado anteriormente los electrones de valencia. ¿Sí? Los electrones de valencia son los que van a estar involucrados en las uniones químicas. Estos electrones se van a poner, se pueden disponer de distintas maneras, ¿sí? Que nosotros lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de uniones químicas. Pero estos electrones, al relacionarse entre los distintos elementos, van a tener distintos grados de atracción. Entonces, estos grados de atracción es lo que nos va a indicar la electronegatividad. Nos va a decir cuando dos elementos se juntan para formar un enlace, quién de esos elementos va a atraer esos electrones puestos en juego en el enlace. De esta manera, lo que vamos a poder decir que en base al valor de electronegatividad, que es un valor que está puesto en la tabla periódica, los que tengan electronegatividades altas van a tener tendencia de atraer a los electrones del enlace hacia sí, mientras que los que tienen electronegatividades bajas van a tener tendencia a ceder los electrones que estén involucrados en ese enlace. Este concepto de la electronegatividad está relacionado con lo que es la afinidad electrónica y la energía de ionización que vimos anteriormente. Cuanto mayor afinidad electrónica tiene un elemento, es decir, cuanto más atrae un electrón y cuanto mayor es la energía de ionización, es decir, cuanto más difícil es sacarle un electrón a ese compuesto, mayor va a ser la electronegatividad. De manera análoga, cuando la afinidad electrónica es baja, quiere decir que no tiene afinidad por ganar un electrón, y la energía de ionización, es decir, sacarle un electrón, también es baja, eso va a determinar que la electronegatividad sea baja. En cuanto a la electronegatividad, podemos decir que es un concepto relativo, ya que se mide en relación a otros compuestos. No es digamos, no es una propiedad absoluta del elemento en sí, sino que es una propiedad que se mide del elemento en relación a otros elementos y cómo, digamos, de qué manera o cómo interacciona con el resto de los elementos. En este gráfico podemos ver lo que teníamos escrito en la presentación anterior, que la electronegatividad va a aumentar de izquierda a derecha a través de una fila en general. Después vamos a tener que la electronegatividad, bueno, en este caso lo podemos ver como que aumenta de abajo hacia arriba en un grupo. También podemos ver que como que disminuye a medida que nosotros vamos descendiendo en un grupo. Podemos observar que los gases nobles que habíamos dicho que tenían como característica ser poco reactivos, justamente ser poco reactivos es que no tienen una gran tendencia a formar enlaces con otros elementos, por lo tanto vemos que, salvo por el criptón y el xenón, que forman ciertos compuestos, van a tener electronegatividad de cero. Si nos fijamos en la tabla periódica, nosotros vamos a tener que en esta zona vamos a tener los mayores valores de electronegatividad y en esta zona vamos a tener los menores valores de electronegatividad. Recuerden que la electronegatividad lo que nos indicaba era la tendencia que tiene un determinado elemento de atraer hacia sí los electrones que están involucrados en un enlace químico. Este concepto es importante que lo entiendan porque
más adelante, cuando veamos la parte de uniones químicas, esta es la propiedad que nos va a permitir definir qué tipo de unión se da entre determinados elementos de la tabla periódica. Por último, vamos a hacer una aclaración entre la diferencia del concepto electronegatividad y afinidad electrónica, que como habíamos dicho están relacionados, pero no son exactamente lo mismo, ¿sí? Los dos van a darnos cuenta de la tendencia que tiene un átomo para atraer electrones, pero la afinidad electrónica nos está hablando de la tendencia para atraer a un átomo aislado, ¿sí? Además, recuerden que lo medíamos estando ese átomo en estado gaseoso, mientras que la electronegatividad es la medida de atracción también de un electrón, pero estos son de los electrones involucrados en un enlace, ¿sí? Por eso, si bien ambos hablan de atraer electrones, son distintas las condiciones en que lo hacen. Y otra de las características distintivas que tienen es que la afinidad electrónica es una propiedad que puede, digamos, medirse experimentalmente, mientras que la electronegatividad es un concepto relativo basado en ciertas propiedades donde asignamos un valor arbitrario a un determinado elemento en base a cómo se relaciona en los enlaces que forma con con los otros elementos de la tabla periódica. Como les digo, la electronegatividad es un concepto importante. En este momento lo estamos viendo como concepto. En las temáticas que siguen lo vamos a ver en cómo se aplica, de qué manera nosotros, en base a este concepto, lo usamos de manera práctica para definir la interacción entre los distintos elementos de la tabla periódica, que hasta ahora los estamos viendo de manera aislada y cómo están dispuestos y las propiedades que tienen. Además, adelante lo que vamos a ver es cuando estos se combinan, de qué manera nosotros podemos predecir a través de lo que son las propiedades físicas y químicas y toda la información que está puesta en la tabla periódica, cómo nosotros a través de esa información podemos predecir y postular de qué manera se van a combinar estos elementos para formar los compuestos. Con esto terminamos este tema. Nos vemos en la próxima presentación.